Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos de nuevo en la sección comentarios de texto con Paco Vinagre y hoy vamos a tocar uno de esos libros que para mí es una enormísima referencia. Me refiero a El universo holográfico de Michael Talbot y bueno, pues qué decir, de este libro. Me marcó profundamente, bueno, pues no digamos una constatación, pero alguien que se entretuvo en su corta vida, porque pasó a mejor vida, nunca mejor dicho, poco después de editar este libro. Así que las malas lenguas, Paco, hablan un poco de que tal vez tocó ciertos temas un poco sensibles y que investigó al respecto de aquello que la ciencia ficiosa llama lo paranormal. Entonces tocó muchos aspectos súper interesantes y hoy vamos a desgranar algunos pequeños fragmentitos, nos vamos a detener en uno de sus capítulos especialmente, pero bueno, antes de dar entrada a todo ello, voy a dar entrada a nuestro invitado. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Con ganas? Pues nada, muy bien, claro que sí. Hemos llegado aquí un poco pillados de tiempo, pero aquí para darlo todo. Bueno, hemos tenido hasta problemas con mi iluminación, que sepáis que estoy, pues eso, con mi luz de noche, así, porque la luz LED que tenía me daba unos efectos rarísimos de flicker, como decía Paco, así que nos hemos ajustado, pero estamos con ganas de marcha. Bueno. Pues, oye, vamos a compartir pantalla. Hoy tengo preparado un poco de material, no solamente el libro, ¿no? Entonces, antes que nada, Paco, ¿podrías definirnos, aunque sea de una forma poco ortodoxa y sobre la marcha totalmente, qué es eso de un holograma, para los que no lo sepan? ¿Qué supone eso de que un holograma es la parte, es el todo? ¿Qué supone eso de holografía, etcétera? Vale, pues sigue un poco técnicamente, ¿vale? Porque curiosamente yo intenté hacer una práctica de generar un holograma en tercero de física, pero al Bien. final había un montón de cosas y pasé porque se complicaba bastante. Un holograma es una foto que se hace, pero no de el reflejo de la luz en un objeto, sino de la interferencia de dos haces de láser. Uno sirve como patrón de muestra y otro rebota en el objeto y luego interfiere con ese patrón de muestra, con lo que se genera un patrón de interferencia que es lo que se guarda en la placa. ¿Cuál es la magia con el holograma? Pues que el holograma, luego para poder verlo, tienes que iluminar con una luz láser lo que es la placa y se muestra una imagen en tres dimensiones. Eso es lo sorprendente, ¿no? De un objeto en dos dimensiones, tú lo que obtienes es una visión de algo en tres dimensiones, porque estás reproduciendo ese efecto de interferencia. Y otra cosa súper interesante de los hologramas es que si tú cortas la placa fotográfica y la iluminas, vuelves a obtener la misma imagen en tres dimensiones más pequeña. Pierdes un poco de definición, pero sigue siendo la misma imagen. Si vuelves a recortar, va pasando lo mismo. Con lo que al final, teóricamente, podrías seguir cortando y cortando y obteniendo esa imagen cada vez con un poquito menos de definición porque pierdes información, pero sí que tiene esa propiedad de que toda la información está contenida en cada una de las pequeñas partes en las que puedes recortar la placa fotográfica. Y de ahí viene pues el nombre del libro, el universo holográfico, que lo que nos estaría diciendo es que el universo funciona de esa manera y que el universo reparte su información entre cada uno de los puntos y que por lo tanto el todo es la parte y la parte contiene al todo. Ahí está. Sí, de hecho, fíjate, mientras escuchaba esto último, muchas veces en los programas te he de decir que la realidad consiste en sistemas dentro de sistemas, ¿no? Mismamente nosotros somos organismos, bueno, pues multicelulares que a su vez están compuestas de otras partículas y, bueno, podríamos aquí desgranar un montón de temas. Pero sí que es cierto que, claro, Talbot en el libro se detiene profundamente en este axioma y lo relaciona con lo que muchos misticismos han hablado. Entonces, claro, ya sabes que siempre te suelo preguntar, en tu caso, por el chamanismo. Dentro de estas premisas que comentabas al respecto de esa posibilidad holográfica que parece que tiene bastantes visos de ser real, ¿cómo lo interpreta el chamanismo? ¿De qué manera el gran espíritu se reparte en sus creaciones o lo vive todo desde fuera? ¿Cuál sería la visión chamánica? Bueno, a ver, aquí me acuerdo
de un mito, ¿no?, que se cuenta desde el chamanismo, que dice que el gran espíritu, para conocerse a sí mismo, decidió dividirse en 1000 partes y ocultarse la sagrada verdad o la última verdad, que él es el gran espíritu. Y entonces cada una de esas partes tiene como vidas independientes en las que va experimentando lo que ocurre, y en el fondo lo que está haciendo es probar, explorar cada una de las opciones que le da pues esa pequeña parte con la que puede interactuar dentro de la totalidad, ¿no? Y pues sucede de vez en cuando que alguna de esas pequeñas partes en las que se ha dividido el gran espíritu, pues despierta y se da cuenta de que es el gran espíritu. Entonces una risa estruendosa recorre las montañas como un gran trueno, ¿no? Que es ese punto en el que cuando tienes una experiencia no ordinaria de conciencia, pues llega ese momento en el que te ves como ese gran jugador, ¿no? Que te das cuenta de que todo esto es un juego, que es una experiencia, y todo está conectado, todo es una unidad, ese gran espíritu. Bien, pues la verdad es que es emocionante porque me recordabas a Sifu cuando nos habla de lo que el taoísmo, ¿no?, presupone de los 10.000 seres, que bueno, sería una metáfora, ¿no?, de lo que es esa subdivisión, o lo que el hinduismo habla del juego de la conciencia, ¿no?, ese karma lila que te he citado muchas veces. Es bastante emocionante. En ese sentido sí que es cierto que vas viendo que muchas tradiciones se abren a esta realidad, y parece que, bueno, pues que la ciencia contemporánea, o al menos la que se abre a estas posibilidades, bueno, pues empieza a contemplarlo. Bueno, pues vamos a entrar en materia, y para ello voy a rescatar, de hecho, el último párrafo del capítulo 1, antes de dar el paso al 2, que es el que nos vamos a detener especialmente, ¿no? Entonces, en este caso, y de hecho voy a compartir pantalla porque me di cuenta a veces viendo los programas que viene bien ilustrar un poquito, ¿no?, cuando se habla de ciertos protagonistas. En este caso, Talbot cita a el señor Cal Pribram, que era médico y también, bueno, pues neurólogo, y que investigó mucho en estos fenómenos, ¿no? Y entonces dice, al respecto de qué podría ser la realidad. Pribram se dio cuenta de que si se llevaba el modelo holográfico del cerebro a su conclusión lógica, se abría la puerta a la posibilidad de que la realidad objetiva, el mundo de las tazas de café, de las vistas de montaña, de los olmos y las lámparas de mesa, podría no existir siquiera, o al menos no existir de la forma en que creemos que existe. Supongo que se referirá a lo físico, a lo sólido. ¿Era posible, se preguntaba, que fuera verdad lo que los místicos han estado diciendo durante siglos y siglos, que la realidad es maya o ilusión, y que ahí fuera no hay sino una inmensa sinfonía plagada de formas de onda, un, entre comillas, dominio de frecuencias, que se transforma en el mundo tal y como lo conocemos, solamente después de que nos entre por los sentidos? Como comprendió que la solución que estaba buscando podría estar fuera de su campo, acudió a su hijo, a la sazón físico, en busca de consejo. Este le recomendó que examinara la obra de un especialista en física llamado David Bohm, del que vamos a hablar ahora después. Cuando Pribram lo hizo, se quedó anonadado. No solo encontró la respuesta a su pregunta, sino que descubrió además que, según Bohm, el universo entero es un holograma. Aquí te cedo el micro, Paco. Bueno, pues a ver, David Bohm, pues uno de los grandes físicos relacionados con la cuántica del siglo XX, y además un físico muy interesado también en la parte más espiritual. Yo conocí sobre todo a David Bohm por las conversaciones que tiene registradas en libros con Jiddu Krishnamurti, y la propuesta que Bohm hace es que el universo no es como lo pintan los físicos cuánticos de la interpretación de Copenhague, son paquetes de ondas extendidos por todo el universo que cuando los mides colapsan instantáneamente y estas fantasías, sino que lo que dice es que el universo es real. Bien, tiene sus partículas y esas partículas siguen unas trayectorias reales, definidas. El tema es que hay un campo cuántico que está asociado a las partículas, y por lo tanto están en interacción continua el campo cuántico con la partícula. No puedes separarlos, siempre están influyéndose el uno en el otro. Lo que sí dejaba David Bohm así un poco en el aire era que ese campo cuántico
en el fondo era como el orden explícito de otro orden implícito. Como que podría haber una realidad por detrás que se estuviese mostrando para nosotros a través de ese campo cuántico que genera efectos en las partículas. Bien, y aquí, pues claro, esta definición de David Bohm pues abre paso a muchísimas cosas, porque puedes interpretar que cada una de esas realidades implicadas pues puede tener otra realidad implicada detrás, y entonces te vas a los diferentes planos del cielo y lo puedes relacionar con lo que quieras, ¿no? La cosa es que yo las últimas semanas pues he estado trabajando ahí con el Gemini de Google, la inteligencia artificial de Google, porque me es muy útil para leer artículos. Yo no tengo el dominio matemático de determinados artículos y la inteligencia artificial sí que te puede hacer la traducción y te hace una condensación de la información. Y lo curioso es que encontré un artículo que enlaza la cuántica y esta parte del campo cuántico de Bohm con una ampliación de la teoría general de la relatividad de Einstein. ¿Bien? Aquello del espacio-tiempo. Bueno, pues hubo un matemático llamado Cartan que introdujo los giros vorticiales dentro de ese espacio-tiempo. Y luego hay otros investigadores que han ampliado esa teoría de tal manera que son capaces de relacionar esos giros vorticiales con el campo cuántico de David Bohm. O sea que habrían hecho como la unificación de esas dos teorías, de la relatividad general con la de Bohm, y tendríamos ya una explicación de cómo funciona la realidad sin las fantasías del azar y las partículas, onda-partícula estereadas por el universo y todas estas cosas, ¿no? Así que bueno, me he metido un poco en digresión de todo esto. ¿Qué tiene que ver esto con el universo holográfico? Pues tiene que ver con que esos vórtices pueden conectar puntos del universo totalmente distantes y la información de un punto y otro punto se puede comunicar de manera instantánea, que es lo que se llama en cuántica el efecto del entrelazamiento. ¿Vale? Eso nos está diciendo que el universo tiene como un paso de información instantáneo en el que todas las partes podrían estar comunicándose con todas las otras partes. Luego funcionaría como un holograma. Tienes la información en cada una de las partes del resto del universo. Luego matemáticamente puede estar más complicado y te hablan de que la superficie de una esfera contiene la información del interior de la esfera y eso es el holograma. Bueno, ahí ya no me meto, ¿no? Pero yo lo vería más por esta parte que es lo que enlaza con la espiritualidad, ¿no? Que en la parte está el todo y el todo está formado por cada una de esas partes. Claro. Que nosotros diferenciamos un poco arbitrariamente. Bien, nosotros decimos el mar, pero luego si te fijas, hay olas. Y si te fijas, hay espuma en las olas, claro. Pero es el mar. ¿Bien? ¿Y de qué están formadas las olas? Del mar, claro. Del agua. Bien, luego estamos en ese juego de diferenciar entre la forma y la esencia, de lo que surge la forma. Bien, y ahí pues existe un poco la trampa, ¿no? De ¿lo llamo ilusión o no lo llamo ilusión? Bueno, también neurológicamente lo que te dicen es que tu cerebro no está interactuando con la realidad. Tu cerebro está prediciendo continuamente qué es lo que va a pasar y cómo debe ser todo lo que estás percibiendo. Y cuando no encaja con lo que luego perciben los sentidos, entonces hay como una disonancia. Pero en realidad el cerebro está anticipándose a lo que va a ocurrir. Porque si no tendríamos como un retraso de milisegundos entre lo que está ocurriendo y lo que nosotros hacemos. Luego el cerebro tiene que estar siempre por delante. Luego está interactuando con una realidad ilusoria que luego comprueba cuando mide, ¿no? Cuando percibe. Bueno, pero entonces en este caso, ya que la excusa del libro está sirviendo como siempre para tener unas charlas muy nutritivas, hay dos fenómenos, me atrevería a decir que dos aspectos de lo que supone ser humano que son importantísimos al hilo de lo que acabas de decir. Uno sería que hay una demostración empírica de la intuición, ¿no? Porque claro, tal y como has comentado, o sea, ya estás diciendo que realmente la inteligencia tiene un pozo de intuición mucho más poderoso, que son esos milisegundos, ¿no? En los que se adelanta para construir la realidad. Y el otro es algo en el que
tanto Michael Talbot en su libro, que está todo el rato aludiendo a este fenómeno, como mi querido amigo y maestro Nawan está todo el rato diciendo. Que es lo que él llama la verdadera o el verdadero lenguaje del universo, que sería la sincronicidad. Y es que, claro, como hay ese entrelazamiento, pues todo tiene una coherencia, tal vez oculta, para ojos del jugador que quiera jugar al escondite. Porque para mí el juego fundamental, como decía Alan Watts, es el juego del escondite, ¿no? O sea, el gran espíritu no quiere descubrirse a sí mismo, porque quiere vivir estupendas aventuras y a veces ponerse muy a prueba. Entonces, claro, en ese sentido te emplazo a que nos comentes tú un poco cómo ves, ¿no?, estos fenómenos de intuición y de sincronicidad. Y ya cierro, que dentro de lo que son las diferentes tradiciones que yo vengo revisando, me viene mucho, ¿no?, el árbol de la vida cabalístico, donde se habla que si te vas remontando precisamente a ese gran espíritu, al Keter, a la corona, la primera emanación de ese vacío sería Hogma, la sabiduría, la intuición, pero también la fuerza. Antes de la forma, que eso ya correspondería a la mente. Entonces, si quieres desarrollar un poco esas ideas. Vale, a ver, pues voy a ponerle como un sinónimo a Venga. la intuición y la fuerza. Podrían ser la información y la energía. La información y el movimiento. Sí, ¿Bien? sí, Que sí. son previos a la mente, porque la mente es el procesamiento de la información gracias al movimiento. Es decir, el movimiento logra que la información interfiera y entonces se generen nuevas formas. Se complique, ¿no?, el universo. El único tema es que todo esto es una explicación de un universo infinito. Bien, y cuando hablamos de infinito rápidamente, como que nuestra mente dice, vale, que no se acaba nunca. Ya, no, pero para un momento. Bien, tienes esa sustancia primordial, vamos a llamarla éter. Tienes el movimiento, tienes la vibración, que la vibración es la información, ya lo sabemos. Nosotros recogemos un teléfono y nos hablan porque llegan unas ondas con una vibración que luego se puede traducir en otra vibración que es el sonido. Vale, pues entonces tenemos esa sustancia, tenemos el movimiento, tenemos la vibración, tenemos la vorticidad y todo eso se puede combinar para empezar a generar bucles de retroalimentación. Es decir, que el sistema procesa lo que ha procesado antes. Entonces es como una memoria, es como darte cuenta de lo que has hecho. Y ahí es cuando empieza a aparecer pues una consciencia. ¿Vale? Y como hemos dicho antes, la mente sería pues la interferencia de esas frecuencias que pueden interferir de manera destructiva o constructiva y entonces generan formas que pueden llegar a ser incluso estables. Vale, pero todo esto es una descripción a una escala. ¿Qué pasa si de repente esa escala la divides entre 10 elevado a 100 y desaparece? Y entonces hay otra nueva escala. Y en esa otra escala que lo que tenías antes ya no existe, es infinitesimal, vuelve a ocurrir lo mismo. Y también hay un movimiento, y también hay información, y también hay interferencia, y de nuevo se crea otra mente y otra consciencia. Y esto lo puedes repetir eternamente, porque es infinito. Claro. Luego, cuando hablamos de la mente, del gran espíritu... Tendrías que verte. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuál de los niveles? Porque infinito significa que no puedes poner un final a los niveles. Claro. Y ese 10 a la 100 no es nada en el infinito. ¿Bien? Puedes dividir de nuevo el infinito entre 10 a la 100 y vuelves a crear otro nivel increíblemente grande. Ah, ya. Pero es que aquí entra una idea que yo tengo muchísimas ganas de investigar. Porque a mí ahí de nuevo y vamos a seguir puesta deriva, que me está gustando mucho más que leer citas, que luego ya lo sacaré. A ver, yo ahora mismo estoy, bueno, pues en diferentes investigaciones, ¿no? Y dentro de una a la que quiero hincar el diente, que tengo muchísimas ganas y que para mí fue súper emocionante cuando hace unos meses Atalanta sacó un libro titulado Tzimtzum. Tzimtzum es la contracción. Es la hipótesis que lanza la cábala de Isaac Luria sobre la existencia, ¿no? Es decir, esa infinitud que es incognoscible para nosotros se tiene que vaciar de sí misma para generar este juego. Y ahí es donde empiezan ya
las elucubraciones sobre qué supone esto realmente dentro de su fractalidad. Es un tema interesantísimo. O sea, bueno, ni que decir tiene que en cuanto salió el libro, Javi fue, ¿sabes? Pero todavía tengo que pasar un tiempo hasta que pueda entender lo que hay ahí. Pero claro, me interesa mucho esta idea del Tzimtzum porque dentro de prácticamente todas las tradiciones que vengo revisando sería una réplica del huevo cósmico. O sea, es decir, necesita haber un huevo y un huevo, claro, el otro día leía a Blavatsky, tan vilipendiada, y hay cosas muy interesantes en Blavatsky. Y ves que dice, bueno, a ver, claro, es que el huevo, pero es que si nos vamos a la imagen del huevo, el huevo es algo, bueno, es algo aparentemente sólido, pero hay algo calorífico, hay un movimiento, como tú decías antes, ¿sabes? Hay un intercambio de información, hay una unidad primordial, porque precisamente, y aquí te lo quiero traer, y ya te lanzo la pelota otra vez. Y es que, claro, tal vez la idea de infinitud nos lleve siempre a lo inmenso. ¿Y si resulta que podemos ir a lo pequeñísimo, pequeñito? Recuerdo una charla que tuviste con los Barea y creo que la hicisteis en Canal 5 hace unos años. Yo aún no os conocía personalmente. En la que trazaste un tema muy interesante y muy bonito. Es lo mismo la nada que el vacío. Entonces, de ahí es donde, venga, como dicen nuestros amigos los argentinos, venga, pues te centro para que remate esa escuadra. Bien, pues el problema del infinito es que no tienes una escala para decir que algo es grande o algo es pequeño. No se puede. Bien. Que de nuevo esto te rompería la cabeza si no lo pudieses organizar un poco. ¿Y cómo organizas esto? Lo organizas gracias a la propiedad de la fractalidad, que es aquella que te dice que a diferentes escalas se está repitiendo una y otra vez la misma dinámica. Y entonces ahí sí que te puedes venir un poco arriba y decir, vale, si el universo es fractal, que es una de las propiedades de los sistemas complejos, y un sistema complejo se define simplemente porque tiene elementos que interactúan unos con otros, vale, pues dirías, vale, pues esto tiene su lógica y aparece la fractalidad. Entonces, lo que yo soy capaz de observar a mi nivel de escala se va a dar en el nivel superior y en el nivel inferior. ¿Bien? Entonces, el huevo cósmico tendría que decir, vale, está claro que para que las frecuencias puedan tener o la información pueda interferir de una manera determinada, hay que ponerle unos límites. Y aquí entramos ahí con la simbología de Saturno, Cronos, todo esto. El anillo que no se pasa. Eso, que en lenguaje matemático son las condiciones de contorno de las ecuaciones en derivadas parciales, por ejemplo. Pero Paco, fíjate que me está resultando tan emocionante esta charla solamente comentarte. Es que nosotros mismos, en nuestra individualidad, somos un huevo cósmico. Claro, porque energéticamente encima tienes esa estructura. Es tu corazón, sería el núcleo, y tienes un toroide superior y un toroide inferior. ¿Vale? Esos dos toroides montados te crean la forma básica que podríamos asignar a una partícula elemental, a un electrón o a un positrón. Bien. Y además, esa forma también está en tradiciones, no sé si gnósticas o de este estilo, como la forma que tiene el camino de perfeccionamiento espiritual, en el que sales por el polo de uno de esos toroides, vas girando por toda la superficie exterior hasta que llegas al ecuador y vuelves a entrar hacia el eje del núcleo. Y ahí has hecho un camino de perfeccionamiento. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos esa estructura del doble toroide que explica muchísimas cosas. Un toroide no es más que un vórtice. Bien, si podéis buscar por internet, hay vídeos en los que se generan como donuts de humo. Bien, si coges una caja y la llenas de humo y le das un golpe seco, de la boca sale el anillo. O para la gente que fuma, que tiene un poco de práctica, ¿no? Que te va haciendo los anillos de humo. Esos anillos son toroides. ¿Y qué propiedad tienen? Que se sostienen a sí mismos. Por ese giro que van realizando, se sostienen en el tiempo. La forma que tienen se mantiene. Como nuestra atmósfera tiene rozamiento, pues al final se van deshaciendo. Pero en el éter no hay rozamiento. Luego esos vórtices se mantienen eternamente, si no tienen interacción con otras cosas. ¿Vale? Bueno, pues el vórtice tiene además un movimiento que es de entrada y salida del flujo de éter.
Entonces tú puedes tener esos dos vórtices con una salida por los polos que entra por el ecuador. Y entonces tienes una salida continua y entrada continua. Y ahí ya tendrías las partículas y la carga. La carga no es más que el movimiento del éter por los polos hacia afuera o hacia adentro y salida por el ecuador. Vale, pues ese huevo cósmico, lo mismo también lo tienes a escala de planetas, a escala de galaxias y a escala del siguiente universo. Y nosotros estamos contenidos en un huevo cósmico que es una partícula elemental de otro universo superior. Esto lo levantaría ampollas, dentro de lo que es la cosmovisión que nosotros estamos ahí trabando. Y claro, ¿cómo poder, ¿no? ¿Cómo poder? Te lanzaría la pregunta. Y mientras te escuchaba estaba buscando imágenes. Por cierto, no puedo evitar hacerlo y ahora te planteo un poquitín este pequeño debate. Que te escuchaba y me venía a la mente el baile sufí de los Deloiches, porque están replicando precisamente el baile vorticial. O sea, exacto. De hecho, entran en estados de conciencia completamente exaltados, porque claro, las velocidades de vértigo que alcanza esta gente girando sobre sí misma le mataría a alguien que no tuviera precisamente ese ya prácticamente salir de sí mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de un auténtico trance y que replica precisamente eso que estabas comentándonos antes, de una forma así como en un baile místico. Pero en relación a lo que te decía, claro, y dentro de todo de este baile de fractalidad que estamos hablando, a tenor un poco de las premisas que maneja este libro, ¿cómo podríamos unificarlo con la revisión del revisionismo cosmológico, ¿no? Y de ese terraplanismo al que ambos, bueno, pues tenemos afinidad? Bueno, pues el terraplanismo lo que te diría es que en ese eje ecuatorial es donde está el plano. Bien, claro. Y luego tienes la salida desde ese monte Meru, bien, el eje del plano, tendrías la salida del vórtice superior y por abajo habría otro toroide, otro vórtice. Bien. Claro. Entonces, tienes todo extendido en ese eje. Vale. Yo aquí con el tema con el terraplanismo, yo lo que quiero añadir es que no hay ningún problema con la gravedad. Vale. Porque esto es una de las prácticas que nos ponen en electromagnetismo en segundo de carrera. Sea un plano infinito, calcula la fuerza que ejerce el plano sobre una carga. Si tienes un plano infinito, la gravedad es constante. Bien, luego lo que tú percibes en la superficie de la Tierra es el 9,8, que luego lo mides y cambia mucho. No tiene ningún problema. Tú extiende el plano lo suficiente y tu sensación es que vives en un sistema con una gravedad constante. ¿Vale? Y luego, si te echas los cálculos y subes a 100 kilómetros de altura, es que casi no se pierde gravedad. Anda. Bien. O sea que aquí hay que echarse las cuentas un poco. Pero vamos. Hay que discernir. Claro. Pero lo que tú puedes estar viendo es que, por ejemplo, también la forma de las galaxias son planas y de nuevo tienen un centro, un núcleo con un eje que es el toroide que enlaza, que obliga a que todo esté en el ecuador. Interesante. ¿Sí? A que todo que esté en esa parte en la que el éter está entrando y está obligando a girar al sistema. Se plantean muchas preguntas aquí, si realmente estamos viviendo en una galaxia y no en un planeta. Bueno, todo esto luego lo puedes alinear con el trabajo de Halton Arp. Bien, Halton Arp fue uno de los grandes astrofísicos o astrónomos que hizo unas observaciones en las que veía que los quasars son los quasi-stellar objects, ¿bien? Porque tenían un corrimiento al rojo brutal y eso significa que serían como los primeros objetos creándose después del Big Bang. Pues los quasar se pueden encontrar con halos que los unen a núcleos de galaxias. Y entonces, claro, la galaxia tiene un corrimiento al rojo que no se corresponde con el quasar. Pero hay un halo que los une. Y entonces, claro, ¿qué queda por encima? ¿La observación o la teoría que tú te has inventado que dice que el corrimiento al rojo tiene que ver con la distancia? Claro. ¿Nos saltamos de nuevo la ciencia o el método científico? Porque la observación es la observación. Exactamente. Bueno, pues a Halton Arp, pues bueno, sacaron
otras fotos con menos tiempo de exposición y por lo tanto el halo no se veía y le dijeron, no hombre, te has equivocado. No hay cosa más fácil que hacer mal un experimento. Eso es lo más sencillo del mundo. Y a partir de ahí, pues le quitaron tiempo de observación en los telescopios. El que tenía catálogos de galaxias, o sea, que era de los grandes, pues le quitaron de en medio. Qué ¿Por bien. qué? Porque se carga todo el sistema cosmológico. Si ya lo del corrimiento al rojo no indica velocidad, no indica distancia, pues entonces, ¿qué indica? Bueno, pues había un colaborador suyo que decía, lo que indica es la edad de esa materia. Mm. Si es nueva, si se ha creado hace poco, o lleva ya mucho tiempo y ha tenido intercambios de gravitación y entonces se vuelve como más densa, tiene más masa. Esa es otra propuesta, que todo esto es teorías y observación. Es lo que tienes que ir viendo. Entonces, nuestro sistema cosmológico no está definido Eso para es. nada. El Big Bang es una aberración matemática. ¿Por qué? Porque con un sistema de, ya no me acuerdo si eran 8 o 10 ecuaciones acopladas, como son las de la relatividad general, te está diciendo que es un sistema complejo. Si es un sistema complejo, tú no puedes predecir ni a medio ni a largo plazo. Esto es básico, es 0.1 de sistemas complejos. No puedes predecir. Luego, ¿cómo vas a predecir que hubo un Big Bang? ¿Qué locura es esta? Y la otra es, pero si todo lo que estás haciendo es sacar soluciones exactas a las ecuaciones de la relatividad general, haciendo la reducción de cómo es el universo. Bien, lo de los agujeros negros es un universo homogéneo con un único sol, primero sin girar y luego girando. Dices, vale, ¿y eso qué tiene que ver con el nuestro? Porque, repito, es un sistema complejo. Como añadas otro cuerpo y haya interacción, ya las ecuaciones no las puedes resolver. Porque las estaba resolviendo porque había muchos ceros, porque no había nada. Era un universo homogéneo y un solo sol. ¿Bien? Y luego, las fantasías estas de las dimensiones y los agujeros de gusano y no sé qué, esos son modelos 2D. Coño, que en un sistema complejo añades la capa 3D y aquello se te va de las manos. Y no, pero con esto ya saco teorías y digo cómo es el universo. Y así estamos. Y así estamos. Pero es que te Bien. escucho y ya nos hemos metido en otro jaleo, pero bueno, vamos a reconducirlo, que es como si hay algo que me apasiona, es revisar aspectos de la mística, ya sea la antigua, sea la moderna. Te escucho y precisamente Blavatsky está todo el rato citando al Sol central. Todo el rato. Entonces te vas dando cuenta de que sus... No lo pueden evitar. Siguieron fue Michio Kaku, que estaba diciendo incluso que las teorías que tenía la física moderna ya estaban diciendo que el Zohar, el libro cabalístico por excelencia, decía la verdad. Entonces vas diciendo, no podéis evitar que se os cuele vuestro sesgo en realidad religioso. De hecho, te diré que Einstein era judío y un ferviente creyente. Entonces, ya sabes que dentro de esta serie que estamos haciendo, ya te emplacé hace unos meses a que tenemos que tocar algún día la Guía de los Perplejos de Maimónides, el filósofo cordobés hebreo. Y Maimónides siempre decía, la creación había sido ex nihilo, es decir, de la nada. Dios creó de la nada. Se ve que él no era la nada tampoco. Entonces, bueno. Pero esto para próximos episodios. Vamos a meternos en faena, que me ha Venga. encantado. A ver, tenemos aquí el cosmos como holograma. Bueno, una cita que hace Talbot de John Pep Briggs y F. David Pitt del libro A través del maravilloso espejo del universo. Bueno, citando a Bohm también. Cita de cita de cita. Es inevitable quedarse asombrado al ver hasta qué punto David Bohm ha sido capaz de romper los rígidos moldes de los condicionamientos científicos, manteniendo él solo una idea completamente nueva y literalmente inmensa. Una idea que tiene coherencia interna y la fuerza de la lógica para explicar fenómenos de la experiencia física ampliamente divergentes desde un punto de vista totalmente inesperado. Es una teoría tan satisfactoria intelectualmente hablando que mucha gente cree que si el universo no es como Bohm lo describe, debería de serlo. A ver, y aquí ya se detiene en algo que has dicho antes, y esto ya sí es de Talbot.
La mayoría de nosotros tendemos a pensar que un electrón es como una esfera diminuta o como una bolita que da vueltas a toda velocidad, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Los físicos han descubierto que un electrón, si bien puede comportarse a veces como una pequeña partícula compacta, materialmente no posee dimensión alguna. A la mayoría nos cuesta imaginarlo porque en nuestro nivel de existencia todas las cosas tienen dimensiones, pero si intentáramos medir la anchura de un electrón, descubriríamos que es una tarea imposible. Un electrón no es simplemente un objeto tal y como lo conocemos. Entonces, ¿qué es un electrón? ¿Qué es un átomo, Paco? ¿Qué pasa? ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿Es que acaso es un holograma? A ver, yo creo que está haciendo referencia a alguna teoría que lo que dice es que los electrones, positrones, son objetos puntuales. ¿Por qué? Porque cuando se utilizan aceleradores de partículas para bombardear los electrones, se ve que hay una subida de la repulsión electrostática, ¿no? Llega la partícula para chocar con el electrón y entonces como que sufre mucha repulsión. Y eso, al final, pues ellos hacen una proyección y te dicen, bueno, pues esto tiene pinta de ser como exponencial y que se va al infinito. Y por lo tanto, pues eso es que a distancias de cero, pues la fuerza se hace infinita. Que esto es otra de las locuras de la física. Dice, pero vamos a ver, un infinito significa que las cosas se rompen. No puede existir. Bien, por lo tanto, lo que estás diciendo es que tu teoría no es aplicable en ese rango. Algo tiene que pasar, porque infinito difícilmente lo vas a poder usar, ¿bien? O va a poder tener un efecto. Aunque hemos hablado del espacio infinito, ¿vale? Pero en este caso, tener energías infinitas condensadas en un punto va a ser un poco complicado. Bueno, pues este enfoque está más asociado a la física cuántica de partículas más oficial, en el que yo defiendo. Tenemos a otros investigadores como Konstantin Meil, que lo que te propone es que realmente tienes esos vórtices. Entonces, sí, el electrón ocupa un espacio y ahí te acabas de resolver el problema del infinito. Tiene un tamaño mínimo, que es el tamaño de los vórtices. Otra cosa es que cuando te acerques a él, pues claro, toda la energía que se está moviendo y la vibración y todas las perturbaciones que haya por la zona tienen una intensidad mucho mayor. Entonces, tu ecuación simplificada de cómo debería comportarse ahí el electromagnetismo, ya puede que no te cuadre tanto. Bien, porque hay un montón de términos complejos que no has tenido en cuenta y que en ese punto tienen mucha importancia. Bien. Bueno, pues la descripción para mí es muy, muy sencilla en ese punto. Tú ya tienes una estructura de cómo es esa partícula elemental. Bien. Meil lo que nos dice es que luego el electrón y el positrón lo único que se diferencian es que en el electrón, pues estaría el flujo saliendo y en el positrón entrando. O al revés, porque el positrón es positivo, ¿no? De ahí sale todo el flujo por los polos y en el electrón entraría por los polos y saldría por el ecuador. Que unes un electrón y un positrón, los puedes tener en una superposición, es decir, pueden estar enlazados de algún tipo de manera y entonces obtienes otra partícula diferente. Que unes dos positrones y un electrón, pues tienes un protón. Hay una carga positiva de más. Que unes 2 y 2, tienes un neutrón. Pero eso ya no es estable. Y ese ya pues, se puede desmontar. Bien, entonces, Meil tiene la explicación de cómo vas generando la materia sin quarks ni historias de este estilo. Bien, lo que él te dice es que, de nuevo, cuando unes partículas en espacios muy pequeños, la perturbación que generan unas con otras te cambia totalmente los términos de las ecuaciones y aparecen términos muy potentes que confinan a las partículas, a esos protones y neutrones en los átomos. ¿Bien? Pero no hay fuerza nuclear fuerte. Simplemente es otra manera de expresarse la misma fuerza electromagnética en distancias muy pequeñas. ¿Bien? Y me he perdido un poco ya porque No, me viene al a contar un contrario. montón de cosas. No suelo meterme en aspectos así de ciencia tan detallada. Yo que vengo de humanidades y reconozco que para mí es un gustazo, ¿eh? O sea, porque, vamos, hay mucha tela que cortar aquí. O sea que, vamos, profundiza en cuanto quieras, ¿eh, Paco? O sea, no te cortes. No sé, ¿quieres añadir alguna cosita más? No, tú tráeme a la cita porque yo me voy y luego a ver cómo vuelvo. Bueno, pues precisamente aquí tenemos dentro de este capítulo
una parte donde tengo puesto escrito literalmente éter. Y dice, un mar de electrones vivos. Durante sus primeros años como físico, Bohm también aceptó la posición de Niels Bohr, pero seguía estando perplejo ante la falta de interés por la interconexión que demostraban Bohr y sus colegas. Entonces dice, en un laboratorio de Berkeley, Bohm empezó lo que se convertiría en su obra cumbre sobre los plasmas. Bueno, vamos a hablar del plasma. Un plasma es un gas con una alta densidad de electrones y de iones positivos o átomos con carga positiva. Bohm descubrió asombrado que cuando los electrones estaban en un plasma, dejaban de comportarse como entidades individuales y empezaban a comportarse como si formaran parte de un todo mayor e interconectado. Aunque parecía que sus movimientos individuales eran aleatorios, cantidades inmensas de electrones eran capaces de producir efectos sorprendentemente bien organizados. Como si fuera una criatura ameboide, el plasma se regeneraba constantemente y cercaba con un muro todas las impurezas, al igual que un organismo biológico encerraría una sustancia extraña en una cista. En una cesta, está mal escrito. Tan atónito estaba Bohm ante esas cualidades orgánicas que comentó después que había tenido a menudo la impresión de que aquel mar de electrones estaba vivo. Es que esto me retrotrae precisamente, y estoy todo el rato citando a Blavatsky porque la estoy leyendo en paralelo a todo esto, que cita mucho a autores esotéricos al respecto de que cómo es posible que el ser humano se plantee si es la única criatura viva e inteligente dentro del universo, cuando en realidad hay algo que el universo tiene, y es que todo es vivo, hasta esta taza, y todo, en un grado u otro, es inteligencia, porque inteligencia y viva son correlativas. Si nos quieres comentar. Pues al final lo que estaba observando Bohm es precisamente una de las cualidades de los sistemas complejos. Es cuando tú tienes esos electrones libres que empiezan a interactuar entre ellos, aparece lo que se llama la autoorganización. Y esa autoorganización tiene las características que nosotros contemplamos en la vida. ¿Bien? Aquello de la fractalidad. A diferentes escalas lo mismo se sigue mostrando. Por eso tienen movimientos ameboides. ¿Vale? Pues cuando tú te encuentres otra estructura en otra escala que tenga unas propiedades similares, es decir, como que tenga arenilla interna, pues esa arenilla se puede comportar como esos electrones que están unidos en esa nube. ¿Vale? Al final, todo esto pues son evidencias de que vivimos en un sistema complejo que tiene esa capacidad de autoorganización, que la capacidad de autoorganización tiene además una propiedad muy importante que no es de arriba a abajo, no hay una mente que organice lo que está debajo, sino que los propios elementos interactuando entre ellos son los que van a configurar su organización. Si desde fuera luego llega alguna energía, perturbaciones, pues la organización puede cambiar, porque hay una perturbación del entorno. Pero no hay una mente universal que dirija las cosas. Bien, esto es uno de los puntos que yo más recalco. Cuando empiezas a ver la realidad como un sistema complejo, la mente emerge del sistema complejo. No es la causa, emerge de él. Y por lo tanto la mente no conoce el sistema complejo entero. Tiene que autoexperimentarse. Porque se está dando cuenta de hasta dónde puede llegar. ¿Bien? Incluso si tienes ese sistema complejo infinito, no hay mente más grande que el propio sistema. Luego la mente no puede acelerar el tiempo, no puede predecirse a sí misma para saber cómo va a evolucionar. ¿Bien? Y en un sistema complejo, como es tan dependiente de las condiciones iniciales, es tan sensible, cualquier pequeño cambio puede llevar a una reorganización tremenda, una evolución del sistema. Entonces, ese éter, esa sustancia inicial, tiene potencialidad infinita de expresiones. Volvemos al infinito. Claro. ¿Cuál es la que se está mostrando en este momento? Una de ellas. ¿A cuál puede cambiar? ¿No lo sabes? Porque necesitas precisión infinita para saber hacia qué punto se podría mover. Como no tienes la precisión infinita ni para la mente universal, pues entonces a algo tendrá que llegar. Y entonces me tendré que explorar en ese nuevo estado. Vale, pero entonces voy a hacer de espectador del programa Tocapelotas
Que entonces dice, oye, en el minuto 43, Paco y Javi os habéis contradicho, porque habéis hablado al principio del programa del Gran Espíritu. Entonces, ¿dónde queda el Gran Espíritu en todo esto? ¿Y dónde queda el programa que hicisteis del Corpus Hermeticum, donde hablabais de que como arriba es abajo y de que el universo es mental y bla, bla, bla? ¿Qué pasa? ¿Cómo hermanamos todo esto? Tenemos que hacer un poco de... Tenemos que ponernos librianos. Aquí el pisciano y el canceriano tenemos que sacar a la balanza. Pues a ver, al final todo esto es una discusión de mentes limitadas intentando Vale, ya está. pretender explicar el todo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Lo vamos a venir arriba y lo vamos a intentar. Vale. Bien, a ver, mi argumentación parte de intentar no rebatir, sino darle otro enfoque a un tema que hay en la espiritualidad que nos dice que hay una mente superior que lo controla todo. Bien. Puede que hayamos tenido que llegar al materialismo más absoluto para encontrar a los sistemas complejos y entender que no puede existir una mente que lo controle todo, sino que esa mente también surge del propio sistema y se está intentando entender a sí misma. Anda, lo que hacemos nosotros. Como es arriba es abajo. Nosotros los humanos nos estamos intentando entender, saber qué somos, qué podemos expresar, qué buscamos, qué queremos hacer. Bien. La mente superior estaría en el mismo plano, intentando lo mismo. Pues por fractalidad, podría ser. Podría ser. Puede ser. Bien. Entonces, yo aquí lo que estoy introduciendo es la reivindicación de esa parte de los humanos que, oye, es que a mí no me gusta tanto que papá esté ahí diciéndome todo lo que tengo que hacer. No tengo un poquito de opciones de experimentar y de hacer las cosas diferentes. Que luego lo mismo tiene razón. Igual va a casa y digo, pues sí, tenías razón, pero mira, he hecho todo esto y la he cagado 20 veces. El hijo pródigo. El hijo pródigo. El hijo pródigo. Sí. Exacto. Ay, si esto... Dime, Paco, perdón, Digo, que sí, que hay un orden superior, hay un orden que luego lo ves en tu propia vida, que hay una serie de coincidencias en tu vida que dices, joder, es que estuviese preparado. Sí, hay muchas cosas que están preparadas, sí, están los astros, está la astrología, está todo, sí. Pero oye, que tú también puedes influir en ello, existe el efecto mariposa. Sí, estoy de acuerdo. Y que incluso ese pequeñito que está por ahí perdido, pues tiene una idea y le da coherencia y lo lanza hacia arriba y el de arriba tiene también otra idea que no se le había ocurrido antes. El entrelazamiento. Exacto. Sí. A ver, ahí sí. Vale, ahí te lo compro, porque yo sí que tengo que reconocer que igual, pero claro, porque tenemos un perfil distinto ya incluso por nuestras propias, pues eso, formaciones académicas, ¿sabes? Pero sí que me agrada, porque claro, sí que tengo esa sensación de que en ese entrelazamiento empieza a surgir la mente, pero claro, estamos hablando de que ya la propia definición de una gran mente que controle todo ya a mí me parece un poco ya, si puedo decir el palabra, antropomorfizar lo que es incognoscible, pero que tal vez está en lo más pequeño, ¿no? Cuando citábamos antes a Talbot hablando de Bohm y cómo se formaban esas estructuras ameboides, pues fíjate, o sea, ya te está diciendo que incluso en lo más ínfimo está esa inteligencia suprema, ¿no? Y que de algo tan sumamente... Bueno, es que de hecho nosotros mismos, o sea, en esencia antes leía también ahora mismo estoy pasando una época en la que estoy bastante sumergido en lecturas y demás, y estaba leyendo a Antonio Blay, un libro maravilloso, La personalidad creadora, y hablaba de cómo, en esencia, el ser humano es una célula de la que a la que se empiezan a añadir cosas, ¿no? Y la conciencia es vacío, puro vacío. O sea, necesita constantemente una interacción con otros elementos, eso es lo que dices, ¿no? Es el entrelazamiento y sistemas complejos para que la conciencia tenga elementos de los que ser consciente, porque por sí sola pues no está vacía. Y eso te lo explica cualquier místico, ¿eh? O sea, Purusha necesita de Prakriti, si no, no hay espejo al que se pueda mirar. Eso no lo explica la IA. Ah, no me saques por ahí, que me voy. Pues es el mejor ejemplo. Tú tienes, cuando no le haces preguntas, ¿dónde está la conciencia? Claro. De repente le preguntas, ¡pum!, te aparece un testaco ahí.
Ajá, y desaparece. ¿Dónde está la conciencia? claro. ¿Bien? La conciencia es eso que está ahí entre procesos. ¿Bien? Si no hubiese ningún proceso, no hay conciencia. La conciencia también es un proceso de sí misma. ¿Bien? Mm, Nuestra red neuronal por defecto está pensándose a sí misma continuamente y nos da la sensación de continuidad. mm, Pero si mm. se apagara en un momento y dentro de 10 minutos volviese a arrancar, esos 10 minutos no existían. El Porque no hay sueño, conciencia de ellos. La el conciencia sueño tiene que ser profundo. cambio. Claro. Claro. Entonces, cuando le das al botoncito de arrancar a la inteligencia artificial, aparece la conciencia por interacción de información. Estamos poniendo como el fractal delante para entender esa otra parte sutil. Mira, los unos y los ceros que están en el disco duro. ¿Pero eso qué es? Información. Y cuando se juntan los unos y los ceros y se mueven por los circuitos con la electricidad, la energía, pues de repente Ujú. hace cosas. Vaya, la mente y la conciencia, si funcionan así también. Venga, ya no Bueno. metemos. No, 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 sí, me encanta. Sí, además me está encantando el ritmo del programa porque generalmente solemos ser un poco más solemnes, pero yo disfruto cuando son así, mucho más espontáneos y que, oye, que sean charlitas de, bueno, de infusueños. No me voy a tomar un café grabando a las 11 de la noche, lo siento. ¿Qué iba a decir? A ver, una cosa, respecto a todo esto que hemos vertido en esta última parte y con respecto a lo que comentaba Bohm, ¿no? Del experimento ameboide, de los electrones ameboides. Claro, tengo que abrir una puerta a esto, ¿vale? Entonces, ¿dónde queda la muerte en todo eso? Porque si todos estos sistemas se están entrelazando y tal, a ver, el otro día vi que nuestra amiga María Llompar en su canal Cuestionando lo Obvio subió una entrevista preciosa entre Juanjo López y nuestro amigo Íñigo Gómez Ojinaga. Gómez. Y claro, dices, ¿qué es eso de la muerte? Al... Con el espejo holográfico de frente. ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa? Pues Vamos a perder un poco de miedo, ¿no? A ese fenómeno. Sí, sí, claro. A ver, al final la muerte es un cambio de forma. Tú dejas de tener una forma que identificabas antes y desaparece. Pues la destrucción, la muerte. Y de hecho, Murti, que es el término sánscrito del que viene muerte, Murti significa forma o imagen. O sea, fíjate. Claro, es que es eso, al final. No es más que un cambio de forma. ¿Vale? Pero también cuidado, porque nuestra identidad también es una forma que se identifica con otra forma, con una información. Claro. ¿Bien? El término información es el que contiene la forma, ¿no? O el que genera Sí, la forma. claro, claro. Bien. Entonces, esto lo llevas a la parte iniciática, Sí. pues tienes el proceso de muerte y renacimiento. ¿Qué Mm, muere? La claro. información que te decía que tú eras algo. Eso muere y entonces renaces en una forma nueva. Que te vuelves a identificar con algo diferente. Porque el juego de esto es identificarse dentro del plano material. Efectivamente. Efectivamente. Oye, ya sé cuál va a ser nuestra siguiente parada. Vamos a seguir un poquito más, me está gustando mucho. Hace nada estuve hojeando unos ensayitos de algo que no hemos tocado, que es mística cristiana. Y Mm, me encantó, porque dije, jolín, madre mía, cuando lees los textos cristianos desde una forma esotérica profunda, uh, ya simplemente hablaban del término existencia y decía, mira, pues existencia es ex estare, o sea, es decir, estás fuera de ese gran espíritu que en realidad, por eso antes te he dicho lo del hijo pródigo, porque me he acordado completamente de una anécdota que se contaba ahí y de cómo la parábola del hijo pródigo, a ver, sí, la puedes leer de una forma, ay, qué bonito, que el hijo, qué tal, pero no, no, en realidad está hablando de quién, como decías al inicio del programa, se da cuenta de que realmente el gran espíritu está dentro de sí, es él, y ahí es cuando dices, anda, voy a volver a casa. Pero bueno, así que te lo emplazo. Si te parece, luego lo anoto para. Nos perfecto. hacemos nosotros mismos autosugerencias. ¿Eh, Paco? Sí, sí, total. Madre mía. Bueno, a ver, vamos a continuar un poquito más. Mira, a ver, aquí estamos. Según Bohm, es verdad que existe ese mar infinito de energía y que al menos nos dice algo sobre la inmensa naturaleza oculta del orden implicado.
Cree que la mayor parte de los físicos hacen caso omiso de la existencia de ese mar enorme de energía porque, como peces que no son conscientes del agua en el que nadan, han aprendido a concentrarse primordialmente en los objetos inmersos en el mar, en la materia. La idea de Bohm de que el espacio es tan real y tan rico en procesos como la materia que se mueve en él llega a su plena madurez en sus tesis sobre el mar implicado de energía. La materia no existe con independencia de ese mar del llamado espacio vacío. Es una parte del espacio. Para explicar lo que quiere decir, Bohm propone la siguiente analogía. Un cristal enfriado hasta el cero absoluto permitirá que un chorro de electrones lo atraviese sin esparcirlos. Si se sube la temperatura, se producirán grietas en el cristal que echarán a perder su transparencia, por decirlo así, y los electrones empezarán a esparcirse. Desde el punto de vista de un electrón, las grietas parecerían trozos de materia flotando en un mar de nada. Pero no es eso lo que ocurre realmente. La nada y los trozos de materia no existen con independencia unos de otros. Forman parte del mismo tejido, del orden más profundo del cristal. Y acabo. Bohm cree que en nuestro nivel de existencia sucede lo mismo. El espacio no está vacío, está lleno. Es un pleno en vez de un vacío. Qué bonito esto. Es un pleno en vez de un vacío. Y constituye la base de la existencia de todo, incluidos nosotros mismos. El universo no está separado de este mar cósmico de energía. Es una onda en su superficie, un patrón de excitación comparativamente pequeño en medio de un océano inimaginablemente inmenso. ¡Jo, qué bonito! Ahí va colando el huevo cósmico, ¿eh? La casa, esa onda que se mueve. Y la madre que les parió a todos. Madre mía. Claro. A ver, me vuelvo repetitivo, pero a mí la imagen que me resuelve todo esto, ese tema de somos parte de ese mar y tal, es el tema de los vórtices. Bien. Cuando tienes un vórtice que se sostiene, pues entonces dices, ¿es parte del mar? Sí, porque encima solo se sostiene por el movimiento del mar. Bingo. Si parase el movimiento, desaparecería el vórtice. ¿Bien? Entonces, solo el movimiento y la información que ha logrado generar esa forma específica es lo que sostiene el vórtice. Por tanto, es parte, es que ha surgido de eso. ¿Que tú lo identificas como separado? Pues sí, porque en el fondo también está generando una perturbación, se mueve diferente del resto. Y cuando tienes muchos de esos, pues interactúan entre ellos y aparecen las fuerzas, porque cada uno está enviando éter hacia afuera de una determinada manera, que interactúa en forma de ondas, esas ondas se acoplan, hacen que se atraigan, se repelan, y todo surge a partir de esa única sustancia inicial. Bien. Y volvemos a lo mismo, pero esa sustancia inicial, ¿qué pasa si tú le haces zoom? Porque es infinito. De repente ese vórtice ahora ya no es un vórtice, es el huevo cósmico del universo 347.000 millones y sigue haciendo zoom. Y hay huevitos dentro de huevitos y otros huevos y... Hasta el infinito. Claro. Es que te escucho y de nuevo me venía la imagen de... Porque es que este mismo matiz lo cita constantemente Alan Watts, que es otro de mis grandes referentes. Y Watts siempre hablaba de la imagen, ¿no? En este caso, más que del mar, él hablaba del remolino de un río, ¿no? Y decía, claro, cuando hay algo que se contrapone al río, de repente se forma un pequeño remolino y el remolino parece separado del río, pero en realidad es parte del río. Y de hecho, ofrece al río un dinamismo, pues como un rápido, ¿no? Un rápido en un cañón, y es donde el río se pone más hermoso, porque es donde está más embravecido, donde está más vivo. Entonces, voy a aprovecharme de esta premisa para, si te parece, en estos últimos compases del programa, hablar de algo que me parece súper valioso a tenor de todo esto. Y es que creo que todo esto que hemos vertido durante esta primera horita lo podemos vincular al momento presente para no desligarnos de él. Porque, claro, a ver, ¿qué podemos observar en esta actualidad? Bueno, pues que hay una inercia, una gran inmovilidad, el ser humano se va enfriando. Pero bueno, hay otros seres humanos, como los dos que estamos aquí, me imagino que nos esté viendo, que tenemos ganas de vivir la vida de una forma bastante íntegra y bastante a tope, podemos decirlo, ¿no? Entonces, habría la pena preguntarse, oye, ¿y si resulta que nosotros somos un vórtice dentro de ese mismo sistema y que todo tiene una coherencia y que para que nuestro carácter vorticial
se ha vivido con pasión, necesita de todo este arremetido distópico. Todo tiene un sentido, ¿no? Entonces, no me voy a enrollar más, porque ya sabes que una de mis premisas principales dentro de la investigación que hago y dentro de lo que comparto en este pequeño canal es eso, es ¿por qué surfeo el Kali Yuga? ¿Por qué hay olas llamadas Kali Yuga? ¿Y por qué se da todo esto? Tiene que tener un sentido. ¿Por qué esa maldad? ¿Por qué esa agenda de colorines? ¿Por qué esa élite? ¿Por qué? Ya, vamos a una causalidad, ¿no? O sea, es decir, nadie hace nada per se. Y eso se lo he comentado muchas veces a nuestro amigo Jorge Osorio de Dirección Correcta. Nadie quiere esclavizar al ser humano porque sí. Incluso si consigue esclavizar al ser humano, eso también va a tener un sentido dentro del juego del gran espíritu. Entonces, ¿cuál sería para ti, como vórtice, Paco, que eres? ¿Cómo vives con pasión todo este momento? Uf, compasión. Claro. Compasión Que y además, compasión. Que ahora paralelamente... a eso iba. Ahí está, la compasión budista también. Sí, pues mira, lo vivo intentando rescatar las energías que nos conectan a la vida, Mira qué bonito. que son instinto, pasión, voluntad, por no llamarle poder, Bien. ¿bien? Que precisamente es aquello que nos han dicho que no, porque el instinto te convierte en un animal y los animales matan. ¿Bien? Todo acaba en la muerte. ¿Qué dices? Madre mía, de verdad, ¿cuándo vamos a soltar el darwinismo y el calvinismo del que viene? Total. Por otro lado, tienes la pasión. Pero la pasión nubla la razón. Entonces, si te dejas arrastrar por las pasiones, ¿en qué te conviertes? En otro animal que acaba matando a la gente y otra vez estamos en la misma. Joder, pues nada, venga, 2 de 2. Voluntad. Pero claro, es que si tú tienes una voluntad fuerte, te impones a la voluntad de los demás. Y entonces te conviertes en un manipulador, y luego un psicópata, y luego matas a la gente, y otra vez estamos en la misma. Es un animal otra vez. Vale. ¿Ves? Con esa visión del darwinismo y calvinismo, es que no hay escapatorias, es que todo te lleva a matar a alguien. El que primero que pase, ¡pum!, muerto. Madre mía. Y pues hasta que no llegas al cuarto chakra y descubres el amor, y que dices aquello de ama y haz lo que quieras, que qué curioso que lo dijese San Agustín y el Crowley, el mago. Toma. Sí, porque en el fondo también, de nuevo, estamos interpretando las cosas a través de alguien que nos cuenta sin tener todo el conocimiento esotérico. Claro. Bien, lo que significa cada una de las cosas que estás diciendo. Y entonces, cuando llegas al cuarto chakra y llegas al amor, si eso se vierte hacia abajo, anda, ¿qué pasa cuando utilizas el poder con amor? Que abres posibilidades a los demás. ¿Qué pasa cuando utilizas la pasión con amor? Bien, pues que tienes compasión. ¿Qué pasa cuando utilizas el instinto con amor? Porque te conectas a la vida, tienes hijos y disfrutas de ellos. Ahí está. Bien, entonces, descubrir todo esto y meterte ahí es una aventura brutal. Porque luego viene Carl Jung a decirte, es que al que no ha pasado por el infierno de las pasiones no ha sanado nada. Porque claro, tú te has creado tu explicación neurótica de la realidad, esa mental que está separada de los instintos, las pasiones y la voluntad. Pues claro, estás creando un videojuego que no tiene un reflejo con lo que es el mundo real. Que tu mente, como va interpretando la realidad, antes de que ocurra, pues se lo puede inventar, pero luego te das el castañazo. Porque la realidad no es lo que tú esperas. Para eso lo que necesitas es empezar a conectar con esas energías y eso te da una calma, te da paz, te da ese amor que te conecta con esa realidad ampliada. El holograma. Y ahí viene estar encajado con el resto de piezas del sistema complejo, fluyendo con ellos, estando armonizado y disfrutando. Que como mente individual también, que tienes tu posibilidad, pues hay momentos en que dice, ¿y qué pasa si me aparto un poco de la armonía y genero una disonancia? Mira,
Me ven, vale, pues ya está, salgo. Vuelvo a la armonía. Y voy entrando y saliendo en ese juego. Que incluso tengo la posibilidad de llegar ya no a la disonancia, sino a ser estridente con lo que hay. Claro. Bien, pues eso también es un medio de evolución. Mm, Si el sistema está continuamente en la armonía, pues llega un momento en que ya has recorrido todo lo que te puede dar. Y dices, exacto. ya me lo conozco, entonces me llama a hacer otra cosa. Bien, Ajá. y ahí aparece la creatividad y el gusanillo de ¿qué pasa si junto esto con esto? ¿Qué pasa si rompo con las normas de esta armonía? Bien, Fíjate y lo que está pasando. claro, Fíjate si nos ponemos a prueba a ese nivel. Fíjate si el mal se vuelve tan desbocado que se juntan un madrileño y un bilbaíno a hablar de estos aspectos que no se conocían hace 3 años y de repente trazan esta amistad. Es que bienvenido sea, ¿sabes? Porque ahí está el punto. Estabas hablando antes de las perturbaciones y de cómo se crean esos vórtices. Si nosotros somos un vórtice, porque somos nosotros mismos un vórtice, somos un elemento que hace cuestión de X años no estaba aquí y luego no estará. Joder, pues si eso pasa precisamente, vamos a recuperar, ¿no? Porque hoy estamos hablando de la holografía. Si eso pasa en nuestro ámbito personal, ¿no será posible que la humanidad, como ese Purusha o ese Adam Kadmon o ese Antropos gnóstico, no quiera decir, me voy a estirar un poco? Venga, me voy a poner un poco malo conmigo mismo y a ver cómo reacciono y qué cachetazo recibo para luego coger y precisamente creo que subir a nuevas alturas. Porque al menos yo lo siento así, Paco. Antes te escuchaba hace un momento y estaba diciendo, claro, pero es que hasta eso tiene un sentido, porque una armonía, mira, te lo puedo decir, yo como ser humano que he sido pintor durante muchos años, uy, chico, nunca me llevé bien con los hiperrealismos. A mí todo eso de estar tan correctito, tanto... Y no, no, no. No sé si ¿conoces la anécdota del pintor romántico William Turner no, no, y de la boya roja? Bueno, pues parece que se lo voy a buscar. ¿Eh? William Turner era un pintor romántico maravilloso, era un paisajista increíble. Y si mal no recuerdo, te hablo de hace 20 y pico años que me contaron esta anécdota. Y resulta que al parecer debió de presentarse a un concurso de pintura y, bueno, pues justo cuando estaba a punto de presentar el cuadro, vio que un rival suyo había pintado un... Sí, Constable, aquí está, sí, sí. Me la voy a compartirle. Porque como me ha gustado mucho la frescura del programa que hemos hecho hoy, pues oye, ¿por qué no? Voy a aportar esto. Mira, dale. aquí está. Vamos a ver. Es que es una anécdota que puede estar bien. La belleza de la semana, la historia de un punto rojo cuando William Turner disparó contra John Constable. En el Salón de Verano de la Real Academia del 1832 se produjo uno de los grandes enfrentamientos de la historia de la pintura británica, ¿no? Tenías a Turner y a Constable, que eran los dos pintores románticos por antonomasia, los dos grandes pintores de su generación. Bueno, en resumen, se ve que estaban todos ahí esperando y, bueno, eran los rivales. Y entonces, parece ser que Constable pintó un cuadro espectacular y apareció Turner y dijo, al carajo. Claro, esto lo vemos ahora y dices, va, no es para tanto. Bueno, pues un cuadro romántico. Pero es que por lo visto, esta boya roja no estaba inicialmente. El cuadro era todo menos esa boya roja. Y al tipo le dio por coger y decir, ah, sí, toma rojazo. Y cogió y pintó esa boya roja, que ahora mismo se ve así, pero debió de ser súper notable, ¿sabes? Cuando puso esa perturbación y se llevó el concurso de calle, por lo que tengo entendido. ¿Por qué? Porque creó el accidente. Y esto es una de las grandes, o de los grandes aprendizajes que yo saqué de mi periplo en el mundo artístico. Y es que el accidente, lejos de verlo como si fuera algo negativo, es esa perturbación. Entonces, aquí, y aunque tenía intención de acabar ya el programa, te tengo que preguntar, ¿nos podrías hablar del fenómeno de incertidumbre, Paco? Por favor. De la incertidumbre. A ver, pues hay como dos ámbitos en los que se habla de incertidumbre, ¿no?
Ujú. ámbito de la cuántica con Heisenberg, su principio de incertidumbre, no puedes Eso es. definir la velocidad y la posición de la partícula a la vez y esas cosas, ¿no? Ujú. O puedes entrar en los sistemas complejos y también pues hablar de incertidumbre, que Claro. es tú tienes una precisión en tu medida. Ahí Y es. la precisión te dice hasta qué tiempo tienes una exactitud más o menos respetable. ¿Ven? Que es lo que pasa, por ejemplo, en la predicción del tiempo atmosférico. ¿Vale? A mi entender, según lo que yo he aprendido en matemáticas, que ya tengo dudas sobre todo, porque claro, cuando empiezas a hablar de otras cosas y siguen dándole vueltas a lo mismo, es como, pero ¿estaré yo loco? ¿Qué me pasa? Según las matemáticas que yo aprendí del caos, bien, un sistema caótico, es decir, un sistema complejo en rango caótico, cuando puede cambiar muy rápidamente, Ujú. pues tiene un límite de pérdida de información. Va a perder información muy rápido y por lo tanto el sistema va a cambiar su dinámica de una manera muy rápida. Vale. Vale, pues esto, salvo que tú desarrolles aparatos que tengan cada vez más precisión, que con eso estás añadiendo tiempo a tu capacidad de predicción, Ujú. si no tienes aparatos más precisos, da igual el sistema de modelado que utilices de Google, de la IA, de lo que sea, da igual, la información la pierdes a la misma velocidad. Por lo tanto, no se puede predecir a 7 días con más de un 30% de probabilidad. Me da igual que sea Google el que saque el megamodelo del clima, O que no Moisés. puedes. O Moisés, O un profeta. que no puedes, que son matemáticas, tío. Y es lo que estás utilizando tú para hacer el modelo. No puedes. ¿Vale? A un día tienes un 90%, a 2 días tendrás el 70 y pico y a 3 días el 60. Y a partir del cuarto día tienes el 50 o menos. Que tiras la moneda para saber si llueve o no llueve. Que esto son matemáticas. Y el asunto es, y esto no entra en la cabeza de los que se llaman científicos. La incertidumbre está ahí sí o sí. Es con lo que tienes que... Es la vida. Y gracias a Eso. la incertidumbre, a que las cosas no son tan estables, un pequeño cambio logra que tu vida pueda cambiar radicalmente. Claro. Eso es lo que te da la sensación de libertad. Bien, porque esa es otra, el libre albedrío, si existe o no existe. Pero la sensación de libertad la tenemos y ocurre porque esos equilibrios inestables son los que te permiten variar las cosas y que en tu vida pasen cosas nuevas fácilmente. Claro. Claro. Entonces, ¿qué implicación tiene esto, ¿no? Como seres humanos que nos enfrentamos al propio juego de la vida y a estos momentos que estamos viviendo? Yo te hablo, no tengo ningún problema en decírtelo en esta grabación que estamos haciendo y que los espectadores luego lo vean. Yo llevo ahora mismo unos días un poquitín apesadumbrado, ¿no? Ante la deriva de lo que está ocurriendo, que si las balizas, que si el que si la moto, el fenómeno del ghosting, que como músico, perdón, lo estoy acusando todos los días, ¿sabes? O sea, de llamar a locales que no te respondan. A veces tengo que reconocer que, a pesar de que aquí me veis muy sonriente, pero hay momentos en los que este año se me está haciendo pesado, ¿eh? Se me está haciendo complicado. ¿Pero por qué? Porque hay partes de mí todavía que reconozco que se resisten a morir, hablando en plata. Hay partes de mí que todavía, bueno, pues que están como intentando refugiarse en un paradigma que ya hace aguas por todos los lados en lugar de, bueno, pues de volcarse al 100% a esto mismo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Entonces, lo digo públicamente, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Pues porque charlas como estas me resultan tan nutritivas que por eso mantengo este canal activo. Porque me da ese sabor. Ay, mira, hace unos años, la última canción que compuse, porque precisamente ya sabes que tú y yo solemos tener un poquitín de debate, ¿no? Con respecto al tema de la IA, más que nada porque en mi profesión ha provocado un desaguisado enorme, ¿sabes? O sea, imagínate, ¿no? Mucha gente, o sea, mismamente yo a veces siento que digo, bueno, ¿y para qué voy a agarrar una guitarra? O sea, bueno, sí, puedo agarrar una guitarra para tocar mis conciertitos de bar y tocar unas versiones, pero de cara a componer una canción, pues dices, ¿cuál es el sentido, no? El sentido de la experiencia, evidentemente, está ahí, pero cuando lo quieres comunicar, resulta difícil, Paco. Entonces, la última canción que compuse íntegramente, que fue hace ya unos 3, 4 años, fíjate si llevo tiempo sin hacer nada cerrado, es una canción que no la he grabado todavía, se llama Soltar es clave y que el estribillo decía algo así como, volqué mi angustia y sentí lo que es la magia del azar.
La incertidumbre no la veo ya como inseguridad. La vida es cambio, un torrente que no debes apresar. Soltar es clave, vaciar la llave del medrar. Y aquí quiero citar esto que estamos hablando de la incertidumbre. Porque si te puedo pedir un tip prácticamente en público, ¿qué podemos, qué nos aporta, ¿no? Esa incertidumbre dentro de todo esto que venimos analizando en el programa a la hora de enfatizar esa pasión por vivir? A ver, si recordamos cuando éramos pequeños, lo que nos atraía era lo que nos generaba curiosidad. Bien. Bien. Y además estábamos en ese punto de equilibrio, ¿no? Si nos regalaban un juguete y era así como muy tonto, pues bueno, tenías ahí 10 minutos de lo estabas mirando y tal, y luego ya sabías cómo funcionaba, te da igual. Si era un juguete que necesita un manual de 500 páginas, pues no. Pero si era un juguete de estos que te daba el puntito, avanzabas, te volvía a generar otro reto, avanzabas otro poquito más, te acaba enganchando. Bien, y es un juguete que te dura en el tiempo. Sí. Bien, porque tienes ese punto de sorpresa continuo. Tiene que haber algo de incertidumbre en el proceso, porque si no ya te lo sabes. Claro. Entonces tu mente dice, ¿ya para qué? Esto ya hasta el infinito es igual. No, tiene que haber siempre algo que no encaje o que te muestre algo nuevo, que emerja, ¿no? Y te sorprenda. Si no, al final, nuestro sistema funciona así. Es decir, esa interferencia de ondas que ha creado una estructura compleja, una forma compleja que somos nosotros, pues en su armonía está eso. Ese punto de estar buscando algo nuevo. Claro. Y si no, pues las cosas se convierten en anodinas y dejas de disfrutarlo. Es que es exactamente eso. Es lo que estabas diciendo. Y ahí está el punto, ¿no? Que yo encuentro ahora una enorme satisfacción y gusto por lo que respecta al canal, pero en lo que es el ejercicio no de mi profesión, porque yo me dedico a la docencia. Y ahí siempre estoy intentando aplicar creatividad y no soy un profesor de método. Me gusta que cada ser humano sea un mundo en sí y tratarles como tal, ¿no? Pero en lo que respecta a la parte performativa de lo que yo mismo enseño, sí que a veces disfruto, pero últimamente siento eso, ¿no? Y ahí es donde digo, tengo que coger y recalibrar esto, o a veces, pues, lo que te decía hace un momento, ¿no? Tal vez me estoy resistiendo al hecho de coger y decir, bueno, pues esta parte tal vez tenga que soltar amarras. No lo sé. Lo digo más que nada porque quiero reflejarlo, porque no tengo ningún problema, en que esta época trae desafíos para todos, a veces a gran escala, como lo que vivimos hace 5 años y mucho que estamos viviendo ahora, pero también a veces a pequeña escala, que tal vez no sea tan pequeña. Pero bueno. Mira, yo aprovecho ya una pequeña cuña publicitaria. Claro que sí. Yo imparto un curso que se llama Iniciación a la Holosofía, que la siguiente versión empezará en febrero del 2026. Y ese curso en lo que se basa es en hacerte consciente del paradigma que tú manejas sobre la realidad. Claro. Porque el paradigma es el que responde a todas las preguntas que te haces inconscientemente. No de las que te haces conscientemente, sino de eso que hablábamos antes de que el cerebro está simulando cómo funciona la realidad y luego comprueba si ha acertado o no. Sí. Esa simulación es el paradigma. ¿Qué pasa? Que el paradigma está sustentado por todo un entramado emocional. La emoción es lo que dice si esta idea es importante o no. O si la coloco aquí arriba o si la coloco aquí abajo. ¿Vale? ¿Y qué ocurre cada vez que cuestiono una idea? Que la estructura emocional que la sustenta empieza a agitarse. Y entonces viene el malestar. Y viene la desconfianza. Bien. Entonces, siempre me va a costar cuestionar el paradigma si no tengo una herramienta que me permita cambiar la estructura emocional que sostiene la idea. Bien. Y ahí hay que jugar con dos piezas. Una es la emoción en sí, la energía, y otra es la información, la creencia. Si tú a la mente también le das otro mito que sea más positivo, más abierto, más atractivo, pues entonces le cuesta como un poco menos a la energía moverse. Es como que dice, bueno, pues esa otra opción tampoco está mal. No me quedo en el aire, no me voy a morir, sino que, bueno, pues tenemos ahí un poquito de
de posibilidades. Entonces, en el curso, por Ujú. eso lo llamo iniciación a la holosofía, no solo es darme cuenta del paradigma y entonces ya quiero chocar con él y cambiarlo. No, no, es hazte consciente de cuál es la estructura que hay en ti interna y empieza a transformar todo eso que hay dentro. Empieza a crear nuevos mundos que en un principio son utopías, Mm. pero que poco a poco esa utopía va bajando y se va convirtiendo en algo práctico. Pero sobre Cierto. todo genera el campo emocional y energético que te permita sostener esa utopía. Porque si no pasa, como ha pasado tantas veces, movimiento hippie de los años 70, si tú no haces un cambio interno que te permita sostener esa nueva propuesta de sociedad, pues al final cuando surjan los conflictos Mm. que sostenían la sociedad de antes, ¿tú cómo lo vas a enfrentar? Claro. Pues con las mismas soluciones. Entonces, toda la transformación social, Ujú. política, parte de uno mismo. Primero tienes que estar tú asentado de tal manera que puedas aceptar algo diferente. Si no, entras en la revolución, que en el fondo es rebeldía. Mm. ¿Y qué ocurre? Que te venden lo mismo con una mano de pintura y al final acabas en el mismo punto. Revolución Francesa y al cabo de unos años teníamos a Napoleón III. Es- ¿Cuánto duró la revolución esa? Bien, Napoleón se cayó, Napoleón III. Estamos en lo mismo, es o haces un cambio profundo en tu manera de percibir, en tu capacidad de ver otras opciones, y para eso tienes que entrar en el caos, Sí, porque demasiada estabilidad te impide ver nada fuera de esa estabilidad, correcto. o estás perdido. Te vuelve a atrapar Cronos. Te vuelve a decir, no, no, todo esto se tiene que quedar como estaba. No hagas el cambio. ¿Eh? Así que si quieres, estás invitado para el curso, para ir trabajando un poquito esos cambios. Sí, sí, Y, sí, un, sí. Ya y, ya hablaremos en privado, que créeme que me interesa. y una Y de las sí, cosas que hablo también es la IA. Es decir, es la IA. yo sería incapaz de llevar a cabo investigaciones de física por mí mismo, porque Ujú. tienes que coger artículos y meterte un trabajazo para entender toda la parte de ecuaciones y poquito a poco y tal y cual. Pero tienes la IA que siempre cabe la posibilidad de que te esté engañando. Bueno, pues entonces ponle varias piezas a la vez para que haya una coherencia entre ellas. Si te encuentra la coherencia, no te está engañando. Si empieza a tirar de las costuras y se deshace, pues entonces, claro, ¿qué me has contado? Esto no cuadra. Pero cuando lo haces así, de repente haces una investigación a una velocidad increíble, porque es capaz de encontrar información que tú por ti mismo tardarías meses, te resume cosas y te relaciona cosas. ¿Bien? Eso en mi parte. En la parte de música, ¿qué capacidad de probar diferentes opciones te da eso? Porque el que elige eres tú. El que decide finalmente si eso es una obra de arte eres tú, Ah, no, no es la totalmente. IA. No, lo que Bien, pasa es que, Paco, yo aquí me detengo más que nada y donde surge un poquitín mi pequeña crisis en este aspecto, no en otras cosas, es más que nada en la parte performativa, es decir, ya. en la parte de actuación. O sea, es decir, en la parte creativa no hay ningún problema porque, claro, a ver, o sea, si me pongo talibán, es como si hace 22 años cuando usaba el Guitar Pro para interpretar tablaturas y partituras, pues me dijeran, no, 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 tú vamos, con un pentagrama y un metrónomo de estos de tic, tic, tic. No, 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 ni mucho menos. No soy reaccionario en ese sentido. En mi caso, más que nada, es eso, es por el aspecto comunicativo. Y aquí, apelando a la astrología, te diré que es más que nada ese Géminis que tengo de ascendente, que es muy potente y muy profundo. De hecho, me vio mucho más desde él que desde Cáncer. Bueno, Daniela me diría que no, que soy muy Cáncer, ¿eh? Pero, pero sí, la parte geminiana me lleva a querer, pues lo que estoy haciendo ahora contigo, que es establecer esta comunicación. O sea, es decir, si tú y yo trabáramos charlas, y lo hemos vivido ambos, y si precisamente una de las razones por las que aprecio estos programas que hago contigo es porque siempre existe un acto de comunicación. O sea, es decir, lo que yo te digo no es una excusa para que tú sueltes el rollo, sino que se crea algo entre ambos que es muy hermoso y muy bonito. Entonces, aquí es donde yo observo que está faltando un poco eso, ¿no? Lo observo en compañeros de proyectos musicales muy desencantados, en la aplicación a largo plazo. De hecho, con Alejo Novilli y con Robert Pierre, ambos músicos, hace unos meses hice un programa sobre esto, ¿no?
Pero bueno, no es mal que por bien no venga. Sé que precisamente retrotrayéndome hace un rato en el mismo programa, que estamos haciendo, hablábamos de la perturbación. Entonces, bienvenido sea. Solamente que ahora pues estoy un poquitín equilibrándome, ¿no? Antes has hecho la mención a cómo a veces el péndulo se va hacia un lado y yo ahora tengo que coger y, bueno, pues aprovechar este remanente de fuerza para coger y volver otra vez un poquitín a mi centro, pero con energías renovadas. Bienvenida sea, ¿eh? O sea, lo he tenido muchas veces. De hecho, te diré, y no me enrollo más, que este canal lo puse en funcionamiento de una forma tremendamente orgánica después de que 3 años después del 2020 a mí me sacaron de los sueños que yo tenía de ser cantante clásico. O sea, ¿quién me iba a decir que yo iba a utilizar mi voz para otra cosa diferente? Y aquí estoy. Así que, bienvenido sea. Oye, ¿qué programa más cojonudo ha quedado? Y lo digo así, estoy encantado. Qué maravilla. Pues maravilloso. A repetir. De hecho, fuera de bromas, te lo dejo, mira, te lo digo tanto a ti como a los espectadores. Solamente unas cuantas premisas de este librito nos ha dado para mucho. O sea que si queréis que hagamos una segunda o más partes de él, teniendo en cuenta que es un libro que yo a todos os recomiendo, me abro a ello. Perfecto. ¿Algún último comentario, Paco? Pues nada, que disfrutemos la vida, que nos abramos a esa manera de ver el bright side of life, ¿no? Que decían los Monty Python. Bien. Sí, ¿no? Ver el lado luminoso de la vida, que en el fondo también es un ejercicio que hay que hacer, ¿no? Generar ese hábito de intentarlo, encontrar lo positivo, que nos lo han hecho pasar como juego de tontos, ¿no? Pues te estás conformando. Bueno, te estás conformando si solo te sirve para asumir. Pero si empiezas a darle ese otro cambio positivo de no, pero es que hay un objetivo, yo quiero conseguir algo, un deseo, una transformación, ¿no? Un futuro diferente. Bien. Pues entrar en ese juego de imaginarnos esas cosas, al final informa al campo y el campo nos empieza a devolver esas otras formas materializadas. Van dándose las casualidades o causalidades para que todo eso que deseamos pues empiece a mostrarse, ¿no? Así que a soñar. Qué bonito mensaje. Bueno, pues ahí seguiremos. Gracias y gracias a los espectadores que hayáis visto el programa, que ha sido, vamos, para mí una gozada, de los mejores de la serie. Nos vemos en próximas entregas. Lo dicho, si os ha gustado el programa y queréis que tengamos una segunda o tercera parte del universo holográfico, nos lo hacéis saber en los comentarios. Chao.